Amén. Levanta tu Biblia y vamos a declarar con convicción y con denuedo. Y decimos, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad. Para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. El tema de esta tarde se llama imposible de atar. ¿De quién crees que vamos a hablar hoy? ¿Cuántos pueden decir van a hablar de mí? Porque yo soy alguien imposible de atar. El enemigo lo intentará, pero a mí no, conmigo no podrá. ¿Cuántos dicen van a hablar de mí? Amén. Vamos a hablar de ti. Sí, qué bueno que viniste para no hablar de ti a tus espaldas. Amén. Vamos a hablar de ti en esta tarde. Imposible de atar. Y lo vamos a basar en el pasaje que se encuentra en Hechos capítulo 12, verso 1 al 4. Y dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y al ver que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Tomándolo preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo vigilaran, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. El concepto de libertad, hermano, está muy fuera de realidad hoy en día. Yo recuerdo un encabezado de periódico que decía, apenas fue libre de la cárcel, murió a causa de las drogas. Ahora yo te pregunto, ¿realmente era un hombre libre? A pesar de que no estaba en la cárcel, seguía atado. ¿Sí? Y así como esta persona, hay muchos creyentes, lamentablemente, que también viven atados. Tal vez no a las drogas, pero viven atados a un mal genio, a iras, a contiendas, viven atados a discusiones, problemas familiares, escasez, enfermedades, diferencias que provocan que no puedan avanzar en las cosas de Dios, en las cosas espirituales. Que las bendiciones de Dios parezcan cosas imposibles de alcanzar. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? ¿Alguna vez te has sentido así? Que parece que las promesas son para todos, menos para ti. Parece que Dios está obrando en todas las personas, pero no sé qué ha pasado que no quiere obrar contigo. Al menos eso parece, que no quiere. Porque tú has creído, lo has intentado, y a pesar de todo parece que contigo no funciona. ¿Alguien sabrá de lo que estoy hablando? ¿Alguien dirá, a mí me interesa ese tema? Por favor, pastor, continúe, porque creo que de verdad va a hablar de mí. Y realmente, hermano, las ataduras no te dejan avanzar, y las ataduras las has puesto tú mismo. ¿Sí? Obviamente Satanás te atará, pero si sabes cómo librarte de estas ataduras, lo intentará, pero nunca lo logrará. Yo creo que alguna vez Satanás ha intentado atarte a través de un problema, pero apenas inició el problema, Dios mandó una respuesta inmediatamente y te encontraste libre de ese problema, y hasta te asombraste y dijiste, ¿te fijas? Apenas habíamos orado y Dios respondió inmediatamente. ¿Por qué no Dios responde siempre así? ¿Nunca te has preguntado eso? Y el problema es, o más bien la verdad es que Dios siempre responde así. Siempre. El problema nunca estará en el cielo. El problema siempre estará en nosotros. Si una respuesta no llega pronto, no depende totalmente de Dios. Dependerá mucho, si no es que todo, de ti.
Así como en alguna ocasión ha respondido de manera inmediata, Dios quiere hacerlo con cada situación que se te presente. Que los problemas, las situaciones no te aten, sino que tú puedas, a través del poder de Dios, salir libre de las ataduras que el enemigo te quiso poner. ¿A alguien le interesa este mensaje? Porque podemos hablar de Apocalipsis, retomar algunos de los que ya vimos, porque no todos vinieron los miércoles, y entonces hablar de Apocalipsis un poco, o quieren mejor este mensaje. Amén. Ahora, déjame decirte también algo. Dice que al ver esto, Hechos 12:3, el verso 3 nos dice algo. Al ver que esto, es decir, que había matado a Jacobo, al ver que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. ¿Por qué la palabra de Dios nos dice en qué época fue cuando ocurrió esto? ¿Por qué no lo omitió la palabra de Dios? ¿Por qué Lucas incluyó esta parte que dice, eran entonces los días de los panes sin levadura? Y quiero que pongas mucha atención a esta frase, porque realmente de ahí depende toda la enseñanza. Eran los días de los panes sin levadura. Ahora, esto de eran los días nos habla también de las fiestas. Había varias fiestas en el pueblo de Israel. La fiesta de la Pascua, la más famosa de todas, la más importante, podríamos decir, que recordaba cómo Dios había sacado a Israel de Egipto. ¿Recuerdas bien? Cómo un día antes de salir de Egipto, Dios les dijo que sacrificaran un cordero. Y que de ese cordero, si la familia era muy pequeña y no pudiera terminárselo sola, tendría que invitar al vecino de la derecha. ¿Recuerdas? Y si entre esas dos familias no podrían, entonces tendrían que invitar a la siguiente familia. Y esto representa salvación, porque ¿qué es esto sino el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Y por eso tú y yo no le hemos pasado compartiendo a Cristo con los vecinos. Porque ¿qué familia de las que hay aquí podría terminarse al Cordero de Dios? Que no le alcance el Cordero de Dios para esta familia solamente. ¿Verdad que no? Es demasiado Cristo para tan pequeña familia. Y por eso lo compartimos. Esta fue la fiesta de la Pascua. La celebró Dios cuando Israel todavía era esclavo. Y entonces al día siguiente salieron rumbo a la tierra prometida. ¿Sí? ¿Alguien sabe lo que estamos hablando? ¿Alguien recuerda muy bien? Y ya afuera, en pleno desierto, como hombres libres, Dios instituyó la fiesta de los panes sin levadura. Esto nos habla de que pudieron salir de Egipto, ¿sí? Y que ahora habían dejado en Egipto la levadura de los egipcios. Y ahora eran unos panes sin levadura. De esta manera Dios les trataba de meter la idea de que habían dejado de ser esclavos para convertirse en personas libres. Amén. El problema fue que Israel nunca dejó la mentalidad de esclavo. Siempre siguió pensando como esclavo, como en algún caso nosotros. Seguimos con algunos pensamientos de esclavos todavía. Y el propósito de la fiesta de los panes sin levadura era que pensaras como alguien libre, fuera de la influencia del mundo. Pero todavía el mundo influencia mucho tu pensamiento. Así que en este tiempo, cuando estaban celebrando la fiesta de los panes sin levadura, es cuando fue apresado Pedro. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, bueno, de eso ya lo hablamos. Ahora, déjame decirte cómo lo celebraban los papás con los hijos, la fiesta de los panes sin levadura. Los papás escondían levadura en diversos rincones de la casa. Y a los niños en las noches les daban una vela. ¿Sí? Les daban una cuchara tipo palita. Y les daban también un pedacito de lino y una cuerda. Y entonces lo que ellos hacían era, los niños entraban, se alumbraban con la vela, encontraban la levadura, la levantaban con la pala o con la cuchara, ¿sí? La ponían dentro del lino, la envolvían y la echaban a una fogata preparada para este fin. Hermano,
todo esto tiene una representación con Cristo Jesús. Porque la cuchara que era de madera representa la cruz de Cristo. Amén. La levadura representa el pecado. Cuando era recogida la levadura era puesta en la cruz. ¿Sí? Y era envuelta en lino. ¿Sí? Que habla de la muerte de Jesús y echado al fuego. Que representa Jesús yendo al infierno a pagar por tus pecados y por mis pecados. Y cuando los niños encontraban toda la levadura de la casa, entonces venía la época más alegre. Era la época más bonita de la fiesta, porque ahora los padres de los niños tendrían que darle regalos, porque encontraron la levadura de la casa y la sacaron, dejaron la casa limpia de levadura. Y el papá les daba regalos. ¿Y no es esto lo que pasa realmente en la vida cristiana? Una vez que tú tomas toda la levadura, que en términos generales representa el pecado, lo echas fuera de tu casa, y entonces Dios envía ¿qué? Dones. Los dones son regalos del Espíritu Santo. El Padre dándote dones. ¿Por qué? Porque has echado fuera la levadura de tu casa, de esta casa. Amén. Ahora, de esta manera era como ellos celebraban la fiesta de los panes sin levadura. Pero tú y yo, mi hermano, también somos panes sin levadura. Somos creyentes santificados que debemos celebrar la fiesta de la nueva vida. Primera de Corintios 5 del 7 al 8 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seas nueva masa, como sois, sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Sí, para mis hermanos que les encanta hacer panes, saben bien que poquita levadura afecta toda la masa, toda la masa. Sí, pero Dios te dice, quita toda levadura, límpiate de la vieja levadura, de la influencia del mundo, para que seas una nueva ¿qué? Una nueva masa, como sois, es decir, ya lo eres, sin levadura. ¿Y por qué podemos celebrar esta fiesta? O podemos presentarnos sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, como en el caso de Israel en Egipto. ¿Alguien sabe de lo que estamos hablando? Así que el verso 8 dice, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y ahorita vamos a ver acerca de a qué se refería el apóstol Pablo cuando hablaba de sinceridad y de verdad. Entonces, en este tiempo, cuando estaban celebrando esta fiesta, es cuando Jacobo es muerto y Herodes tomó preso a Pedro. ¿Sí? ¿Por qué el libro hace referencia a la fiesta de los panes sin levadura? Porque simboliza la condición en que se encontraban los cristianos en ese momento. Es decir, no había ninguna influencia, ninguna levadura que estuviera contaminando la masa, es decir, a los cristianos. Los cristianos se habían conservado sin levadura. Y eso es importante para una persona que quiere permanecer libre, que no quiere permanecer atado, que cuando el enemigo lo quiere atar, es fácil librarse porque no hay levadura en su vida. Amén. Ahora, recuerda mucho esto. Lo que Dios está hablando es que tú tengas una vida sin levadura. ¿Con qué fin perseguía Herodes a los cristianos, hermano? Pues trataba de injertar levadura a los panes, es decir, corromper a cada uno de los creyentes. Esconder levadura representa la acción de las tinieblas. La levadura habla de maldad y de pecado. Déjame ver si puedo meter una idea que no dije en la mañana, porque es un poco complicada para mí de explicar. A lo mejor no para ustedes de entender, pero para mí de explicar un poco. Satanás tratará de poner algo de él en tu interior. A esto es a lo que se le llama receptores de maldad. Un día voy a predicar acerca de esto, porque de alguna manera todos tenemos o permitimos que Satanás ponga receptores. De tal manera que cuando hay una tentación, tu receptor inmediatamente se activa y la tentación hace contacto con tu receptor
y caes en pecado. Por eso Jesús dijo, Satanás nada tiene de él en mí. Es decir, tengo que mantener mi vida libre de estos receptores, pero en ese caso lo vamos a simbolizar con la levadura. Satanás tratará de meter cosas en ti para activar pecados a través de tentaciones, a través de situaciones, de tal manera que tú puedas caer. Si no hay levadura, no habrá manera de él conectar. Él necesita primero poner cosas en tu interior para después hacerte caer. Por eso Jesús dijo, no hay problema en mí, porque del enemigo nada hay en mí. Es decir, él había cuidado su vida espiritual de tal manera que Satanás no pudiera poner receptores en él y que después él pudiera provocar que Jesús cayera. Vino la tentación, pero como no había receptores, Jesús pudo mantenerse sin pecado. Creo que es muy importante esto. Y a menos que haya otra cosa en la semana, prometo que la próxima semana explico algo mejor. Todavía esto, pero de una manera mucho más amplia. ¿Alguien le interesaría saberlo? ¿Amén? Híjole, todavía no alcanzo a explicármelo ni yo mismo muy bien, pero con la ayuda de Dios. Así que la persecución de Herodes, hermano, tenía el propósito de injertar o de esconder levadura en los panes. Es decir, sembrar mal en los cristianos. Porque de esa manera, si él pone algo en ti, eso va a atraer todo lo que él quiera mandar contra ti. Por eso le interesa poner levadura en cada creyente. Entonces está diciendo que yo soy un pan, pastor. Sí, estoy diciendo que tú eres un pan sin levadura. No, pastor, yo no soy un pan, mi esposa menos. Y mi suegra ni se diga. Sí, ella menos es un pan. Sí, pero hermano, delante de Dios tú eres un pan. Amén. Eres un pan y deberías de ser sin levadura. Lamentablemente, también habemos panes con levadura. El mundo, Satanás ha logrado meter esa levadura en tu interior, y esa levadura es la que el día de mañana te va a hacer pecar. Ok, ahora, Hechos 12:1 inicia así. Echó mano a algunos de la iglesia con un propósito. ¿Qué quería Herodes? Maltratarles. ¿Y qué maltratarles? Pues nada más agarrarlos y hacerles así, los maltrató. Pero no es eso lo que dice en griego. Sí, el efecto que él buscaba, de hecho ya había matado a Jacobo. Imagínate, no solo quería maltratar a Pedro. Sí, no solamente querían decirle un montón de cosas feas para decirle, ¿y le puse una maltratada? No, buscaba algo más. La frase para maltratarles proviene de una palabra griega que es kakou. Del griego kakos, que significa mal. Por eso cuando tú dices, agarraron a 3 cacos, a 3 delincuentes, es correcto. En griego habla de maldad, ¿sí? A 3 maldosos, ¿sí? Así que cuando podemos decir que la policía detiene cacos, maldosos, ¿sí? Alguna vez yo creo que escuchaste el término y dijiste, pensaste que era un modismo. Pues no es un modismo, en griego es real. De ahí viene la palabra mal. En Hechos 14:2 aparece la misma palabra que es kakou, traducida como corrupción. Fíjate bien, Hechos 14:2 dice, los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Ahora, tú puedes decir, y en la mañana lo expliqué, para cualquier situación. Muchas gracias. Ya me mandaron ahora agua mineral, a ver si sí me la tomo así, ¿verdad? Ok. Déjame decirte cómo tengo este programa. Son 75 versiones de la Biblia, hermano. En español nada más. Si le incluimos las que vienen en otros idiomas, son arriba de 100 versiones de la Biblia. Con este programa es como podemos sacar el griego y el hebreo de algunas palabras. Así que ahí está, en negro, lo que dice la palabra de Dios, y en verde las referencias para poder sacar la palabra en griego. Fíjate bien, Hechos 12:1 dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Está ahí encerrado en rojo, si lo alcanzas a ver. Ahora, a un lado hay otro círculo que dice G2559. Quiere decir que es una palabra griega que en este programa, que es un programa muy conocido entre
entre pastores y entre no pastores, que es la Biblia de referencia Strong, así se llama, por si algún día tienes la oportunidad de comprarla. G2559, y te lo estoy referenciando con el diccionario griego y hebreo, que ahí está la palabra kakú. ¿Sí lo ves? Y ahí viene la letra, el número G2556. Oh, perdóname, aquí me lo agarré mal de referencia. Bueno, ahí dice la palabra corromper al final. ¿Te fijas? Corromper. Pero es la misma palabra de 2559. No sé si lo alcances a ver, ahí dice 2559. Y fíjate lo que dice Hechos 14:2. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron. Y ahí está otra vez la palabra G2559, como una manera de mostrarte que es la misma palabra en hebreo y que fue traducido como maltratar en Hechos 12, pero como corromper en Hechos 14. Amén. Con este programa, hermano, de verdad usted podría comprender algunas cosas más de la Biblia. Sí. Yo desde que lo tengo, la verdad me ha ayudado bastante para poder entender las Escrituras. Sí. Cada vez que puedo abrirlo, hermano, pongo la cara como mi esposa cuando le pasan el menú en un restaurante. Sí. No haya uno ni qué. Bueno, pero más o menos. Ahora, entonces podemos leer que Hechos 12:1 debió haber sido traducido así: echó mano a algunos de la iglesia para corromperlos. ¿Qué quería Herodes al apresar a Jacobo y matarlo y luego arrestar a Pedro? También quería corromper a los cristianos. ¿Cómo? Aquí lo explicamos. El plan era corromper, esto es, leudar a la iglesia, produciéndose en ellos mal. Por ejemplo, poniendo en ellos amargura. Porque si tú sabes que están apresando a los cristianos y los están matando, ¿qué es lo que empiezas a hacer? Empiezas a dudar. Y bueno, ¿y Dios qué está haciendo? O sea, nosotros estamos predicando el evangelio y Dios ¿qué está haciendo? Empiezas a tener ¿qué? Amargura. Eso era lo que pretendía Herodes, que es una representación de Satanás, producirte amargura. Quería producir chisme. ¿Sí? Ay, oye, pues no dijo el pastor que el Señor envía a sus ángeles, nos protegen y nos defiende. Y entonces, ¿por qué no defendió a Pedro? ¿Y por qué no defendió a Jacobo? O sea, empezó a querer corromper a la iglesia. Quiso que la iglesia tuviera resentimiento, queja, incredulidad, apatía, etcétera. ¿Sí? Otra forma de corromper es esperar el mal de parte de Dios en vez de esperar el bien. Como muchas veces te enseñaron, tienes un problema, Dios te lo mandó para enseñarte 2 o 3 verdades. Y para que a través de este problema tú crezcas espiritualmente. ¿Enfermaste? Es que Dios te mandó esa enfermedad con un propósito. ¿A alguien le enseñaron alguna vez algo así? Hermano, eso no es verdad. Son enseñanzas del diablo que pretenden corromper a los cristianos. Es como si yo te dijera: hermano, la próxima semana invitamos a un predicador que tiene 3 esposas, a veces toma, a veces se droga, es una persona que de hecho creo que está involucrado con algún cártel de aquí de la región, pero es un hombre de Dios, un hombre bien cristiano. ¿Cuántos dirían si es bien cristiano? ¿Cuántos creerían que es un buen creyente? ¿Cuántos estarían interesados en escucharle? ¿Verdad que no? Pero yo digo, pero si es cristiano, ¿tú me creerías eso de si es cristiano? Eso es imposible. O sea, fuera de esos problemas ha cambiado. En esas áreas no, pero en las demás sí. ¿Verdad? Dirías, no, esa persona no puede ser cristiana. Eso es imposible. Así de imposible es que haya cristianos enfermos. Es una contradicción. No pueden existir cristianos enfermos. Es como cuando te han dicho, somos pecadores perdonados. ¿Alguna vez te enseñaron eso también? Eso es una contradicción. No puede ser las dos cosas. Si fuiste perdonado, eres salvo y ya no eres pecador. Y si eres pecador, es que no has sido perdonado. Pero no puede ser las dos cosas. Eres un salvo hoy en día. Amén. Eres salvo, nada más. Pero no puedes ser pecador. No puede haber esa combinación. Tampoco pueden existir cristianos pobres.
¿Y entonces por qué soy pobre, pastor? Porque no has creído. ¿Por qué la gente que no conoce a Dios son pecadores? Pues porque no han creído en el sacrificio de Cristo. ¿Y por qué no son sanos todos los cristianos? Porque no han creído en el Dios sanador. ¿Y por qué no son prósperos? Porque no han creído en aquel que se hizo pobre para que tú con su pobreza fueses enriquecido. Amén. De tal manera, hermano, que necesitas cambiar tu manera de pensar, pero has dejado que levadura, incluso levadura dentro de la iglesia, haya afectado tu vida espiritual. Cuando la Biblia dice, hermano, que evitemos la levadura, habla de todo aquello que no está en la palabra de Dios. Y aún en la iglesia se creen cosas que no están en la Biblia. ¿Sí? Hace rato que nos íbamos rumbo a la casa, alguien, no sé quién, sacó ahí el comentario y decía, los Reyes Magos. ¿Cuántos saben que en la Biblia nunca se habla de los Reyes Magos? ¿O alguien cree que sí menciona a los Reyes Magos? No. La Biblia habla de 3 sabios de Oriente. Bueno, perdóname. Habla de sabios de Oriente. Pero la Biblia no dice que fueran 3. Ni dice que uno se llamaba Melchor, Gaspar y Baltasar. Ni dice que uno iba en un elefante, en un camello y en un caballo. Pero la iglesia a veces lo ha creído. ¿Cuántos han creído que María Magdalena era una mujer adúltera? La Biblia no dice eso. En ninguna parte de la Biblia está eso. Pero son cosas que hemos creído porque alguien nos las enseñó. Y todo eso es levadura. Levadura cuando te enfermas y dices, ahí está Eliseo. Murió de la enfermedad de la que estaba enfermo. Ahí están los creyentes sí enferman. Pero Eliseo no alcanzó el sacrificio de Jesús. Jesús no pudo llevar sus enfermedades ni sus dolores, ni por sus llagas pudo ser curado, porque Jesús es después de Eliseo. ¿Sí? Cosas que no están en la Biblia. ¿O cuántas veces has escuchado, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios? Y tú dices, eso sí está en la Biblia, pastor, eso no me diga que no, yo lo he leído. Sí, pero lo dijo una persona que no tenía un pacto con Dios, Job. De hecho, en el capítulo 42 dice, yo hablaba lo que no entendía. De oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Ahora ya sé que tú das, pero que tú no quitas. ¿Te das cuenta? Cosas que creímos. Sí, por ahí a veces también te vas a escuchar cristianos que te van a decir, Dios hace la herida y Él mismo la venda. ¿Sabes quién dijo eso? Un hombre llamado Elifaz. Y en el capítulo 42 Dios le dice a Elifaz, todo lo que tú dijiste de mí no es cierto. O sea que lo que dijo Elifaz no es verdad, y muchos cristianos lo manejan como para sí mismos. Ve a un sepelio de un niño y seguro que alguien va a sacar ahí y va a decir, Dios te lo dio, Dios te lo quitó, bendito sea el nombre de Dios. Y se oye bien bonito, bien religioso, que cristiano era, pero no era, está hablando una mentira. Una palabra que dijo un hombre que no conocía a Dios. Y digo que no lo conocía porque la Biblia dice después, él mismo Job dice, de oídas te había oído. Es decir, yo no te conocía, pero ahora mis ojos te ven. ¿Sí? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Hermano, todo eso es levadura que tratan de leudar la fe de los creyentes. Ahora, voy a hablarte de los tipos de levadura. Ay, disculpa mi imagen, pero no hallé qué más ponerle. ¿Sí? Así que, si conoces a un representante, mándalo conmigo, tiene que pagar derechos de publicidad aquí. ¿Sí? Déjame hablarte de los tipos de levadura. Lo que tienes que cuidar en tu corazón para que el enemigo no te pueda atar. ¿A cuántos les interesa saber eso? Mira, la primera, la Biblia habla de la levadura de Herodes. ¿Qué significa la levadura de Herodes? Intimidación y componendas por temor con el mundo. Es decir, el miedo. Satanás lo que va a tratar de poner en ti es miedo. Es lo primero. Porque si puede poner miedo en ti, entonces todo lo que él quiera traer contra ti encontrará lugar en tu vida. ¿Sí? Entonces, ¿quieres que Satanás no te ate nunca? Que los problemas, tú salgas rápido de los problemas. Que cualquier situación de la vida que se presente, pronto la venzas. Lo primero que tienes que hacer es no dejar que Satanás ponga levadura de Herodes. Que estoy hablando acerca de
intimidación o componendas por temor con el mundo. Sí, y déjame mostrarte cómo dice la Biblia. Marcos capítulo 8, 14 y 15. Verso 14 dice: los discípulos se olvidaron de llevar pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Sí? No dejen que Herodes los intimide. De eso es de lo que está hablando. La levadura de Herodes. El temor. Ahora, esa es la primera levadura. ¿Has notado que constantemente vives en miedo? No, yo casi no soy preocupado o preocupada. Constantemente Dios no puede obrar en tu vida. Alguna vez, si quieres, métete a la página y escucha nuevamente, Dios no obra donde hay temor. No puede. No es que no quiera, no puede. ¿Sí? Digo, para los que no saben, la página es portal6640.com. Ahí pueden checar la prédica. No puede obrar Dios donde hay miedo. Por eso Satanás lo primero que tratará de hacer contigo es meter levadura, la levadura de Herodes, la levadura de la intimidación, la levadura de cuando tengas que ir a una entrevista de trabajo de una empresa muy importante y en cuanto veas que entra la persona que te va a hacer la entrevista, empezar a temblar y ponerte nervioso y decir: la verdad es que ¿para qué vine? Esa es levadura de Herodes. Amén. Otro tipo de levadura. Este es muy común en la iglesia. ¿Sí? Y no hablo de esta iglesia, hablo de la iglesia en general. La levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Fíjate lo que dice Lucas 12, verso 1. Mientras tanto, millares de personas se habían juntado hasta el punto que unos a otros se atropellaban. Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es ¿qué? La hipocresía. Una persona hipócrita, como nos decía la profecía hoy, que es una persona aquí y otra persona en su casa, o es una persona en su casa y otra persona en la calle, es una persona que constantemente los problemas lo van a agobiar. Aquí abraza a los hermanos, les dice que Dios lo bendiga. Si accidentalmente alguien lo empuja, oh hermano, no se preocupe, fue un accidente, no hay problema. Pero eso se lo hacen en la calle, inmediatamente reta a golpes a la persona. ¿Sabes de dónde viene la palabra actor en griego? Hipócritis. Es un actor. Asume su personaje de cristiano cuando entra por la puerta. ¿Sí? Entra por la puerta y entonces ahí sí, hasta los ojos le cambian. ¿Sí? Pero una vez que sale de la iglesia, entonces ahora sí vienen los lentes oscuros, el entrecejo, y a ver a dónde le damos. Somos unos en la iglesia y otros en la casa. Y hermano, a quien más vas a afectar va a ser a tus hijos. Porque cuando ellos crecen van a decir: ir a la iglesia. Mi papá se la pasaba en la iglesia, mi mamá no salía de ahí. Y eran excelentes en la iglesia, pero llegando a la casa, eran peor que cualquiera. Dios no puede desatarte de tus ataduras, ¿sí? Cuando hay hipocresía en tu vida. Número 3, la levadura de los saduceos. La levadura de los saduceos, la cual es la incredulidad, pues ellos no creían en nada sobrenatural. Fíjate lo que dice Marcos 12, verso 18. Entonces vinieron a él los saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron algo. Pero lo que yo quería que notaras es que dice: ellos no creían que hubiera resurrección, ellos no creían en lo sobrenatural. Si para ti es difícil creer en lo sobrenatural, si cuando hay un problema, hermano, tú dudas acerca de si orando se pueda resolver, hermano, tú tienes levadura de los saduceos en tu corazón. Hay alguien enfermo y vas con otro hermano y el hermano te dice: pues vamos a orar. Y tú no dices nada porque pues al fin de cuentas es hermano de la iglesia. Pues vamos a orar pues, hermano. Pero dentro dices: ¿y para qué? ¿Para qué? Como si una oracioncita pudiera arreglar las cosas. Ahorita te voy a enseñar lo que hace la oración. Entonces, si tú no crees, hermano, se te hace difícil creer lo sobrenatural, tienes en tu corazón levadura de saduceos. ¿Ok?
Llevamos tres: levadura de Herodes, levadura de los fariseos, hipocresía. La primera es miedo, temor. La segunda es hipocresía. Y levadura de los saduceos, que es incredulidad. Número 4. Perdóname. Mateo 16, versos 6 y 12. Jesús les dijo a sus discípulos: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y también de la levadura de los saduceos. Verso 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Si constantemente con tus amigos te dicen: mira, yo respeto lo que tú creas, pero seamos honestos, o sea, una oración que pueda sanar a una persona, que una oración pueda resolverte un problema, esfuérzate, trabaja, haz las cosas y verás que solamente así sales adelante. Es doctrina de saduceos, es levadura de los saduceos, ¿sí? Número 4, la levadura de Corinto, que se refiere al pecado, especialmente a pecados sexuales. Y cuando hablamos de esto, hermano, hablamos desde masturbación, ¿sí?, hasta adulterio y fornicación. Dios no puede desatarte. Y si no, déjame mostrarte lo que la Biblia dice. Primera de Corintios 5, verso 1, y de ahí nos vamos a brincar al verso 7 y 8. Verso 1 dice: se ha sabido que hay entre vosotros fornicación, y fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, a tal extremo que alguno tiene a la mujer de su padre. Imagínate qué tipo de fornicación había en esa iglesia. Y el verso 7 les dice: limpiaos pues de la vieja levadura, es decir, de los pecados sexuales. El mundo dice: no hay problema, solo protégete y nada pasará. Hermano, las enfermedades venéreas solamente son una expresión física de un problema espiritual que has adquirido por tener una relación sexual fuera de matrimonio o antes de matrimonio. ¿Sí? Toda enfermedad es una expresión espiritual de algo, para que me entiendas rápidamente. Así de que si existen las enfermedades venéreas, es un ejemplo de cómo espiritualmente también te afectas. Nos protegimos, pastor, no hubo problema. Sí, todo fue bajo control. Aún no hay condón espiritual, para que me entiendas rápidamente, con todo el respeto para todos los hermanos, para si alguien se ofende. Pero no existen preservativos espirituales. Saliste afectado de una o de otra manera. Y cuando hay esta afectación, van a venir los problemas, te van a amarrar y no habrá quien te libre hasta que te arrepientas. Y créeme, habrá un proceso largo para poder ser desatado. ¿Sí? ¿Cuántos comprenden lo que estamos hablando? Ahora, verso 5, la levadura de Galacia es la número 5. La levadura de Galacia es la religiosidad y el legalismo. Es donde las cosas son más importantes que las personas. Donde desde la entrada te revisan a ver si tu forma de vestir es digna y puedes entrar a adorar al Señor. Te pintaste, entonces no puedes entrar. Las mujeres que se pintan no pueden entrar. ¿Qué importa si se pintó o no cuando tiene un corazón dispuesto para adorar? ¿Qué importa si se cortó el pelo o no se lo cortó? Si trae pantalón o no trae pantalón. La ropa tiene su lugar, hermano. ¿Sí? No sería la misma reacción de todos si viéramos a una hermana entrando en bikini. Entonces diríamos: caramba, ¿qué le pasó a la hermana? ¿Qué? Obviamente todo tiene su lugar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no te estoy dando libertad a que vistas como quieras. De todos modos, como vengas, nadie te va a decir que no. Eso también. Pero obviamente para todo tipo de ropa hay un lugar. Amén. Entonces, y creo que con eso te logro aclarar varias cosas. La religiosidad y el legalismo le dan más importancia a este tipo de cosas. ¿Sí? Decíamos en la mañana que porque alguien puso aquí la maceta de esta manera y estamos buscando al que lo hizo. ¿Quién puso la maceta aquí? ¿Quién la puso aquí? Fulano. No, pues no sé. Y solamente con la manera de la cara que pone el que pregunta, ¿verdad? ¿Quién fue? Y ya todos: híjole, pues ¿qué hicieron? Es que no va así, va así. No debe de suceder esto. ¿Cómo es posible? El que sea el culpable lo vamos a quitar del ministerio. O sea, el ministerio es más importante que la persona.
Las personas son más importantes para Cristo. Amén. La religiosidad le da importancia a cosas mínimas. Y a las cosas verdaderamente importantes las pasa como si nada. Para los fariseos era grave que los discípulos de Jesús no se lavaran las manos, pero no era tan grave que ellos fueran hipócritas. Por eso Jesús les dijo, sepulcros blanqueados por fuera, hipócritas. ¿Sí? Le da más importancia a cosas que no tienen importancia. Fíjate, Gálatas 5, versos 2 y 3, y de ahí vamos al 6 y al 8. Pablo está hablando y dice, ciertamente yo, Pablo, os digo, si os circuncidáis, porque tú recuerdas que en el Antiguo Testamento te tenías que circuncidar como una forma del pacto, en el Nuevo Testamento ya no es necesario. ¿Sí? Dice, si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Porque entonces tendrías que cumplir la ley. Pero el verso 3 dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Porque está dependiendo de sus propias fuerzas. Verso 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Para ellos era más importante, ¿eres circuncidado? Sí. Odio a mis hermanos, eso no importa, lo importante es que eres circuncidado, pásale. ¿Qué era más importante? Por eso dice, la fe obra por el amor. Eso es más importante. El amar a los demás, el valorar a los hermanos, eso es más importante. Y luego les pregunta, ¿ustedes corrían bien? ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. ¿Sí? Pero le dieron más importancia a la circuncisión que al amor entre hermanos. Legalistas, religiosos. Yo no sé si sepas, pero para muchas iglesias, si los pastores vinieran, seríamos una iglesia súper liberal nosotros. ¿Sí? Bastante liberal. Dice, hermano, sí es cierto. Son bastante liberales. Pero, hermano, lo que creemos es que Dios empieza a hacer la obra desde adentro. Y que exteriormente se va mostrando en la medida en que le va dando cada quien lugar a Cristo. Porque si le damos prioridad a lo de afuera, entonces haremos personas hipócritas. Hipócritas que mientras se vistan de la forma en que normalmente que nosotros creemos que se debe de vestir, le daremos menos importancia al corazón de la gente. En cambio, darle importancia al corazón de la gente, mañana las mismas personas empiezan a ver que hasta su forma de vestir empiezan a cambiar. Por eso le damos más importancia al corazón de las personas. Amén. Ahora, cinco tipos de levadura. La primera de Herodes, que simboliza ¿qué? Temor. Segunda, la de los fariseos, que simboliza ¿qué? Hipocresía. Tercera, saduceos, que simboliza ¿qué? Incredulidad o no creer en lo sobrenatural. Cuarto, levadura de Corinto, que son pecados sexuales. Y 5, levadura de Galacia, que son religiosidad y legalismo. ¿Sí? Les platicaba yo de alguna ocasión que, pues conviviendo con algunas iglesias, pues tuvieron un campamento. Y entonces había alberca. Y pues las mujeres querían entrar a la alberca. Pero pues no tenían permitido ni short. Así que entraron con sus faldas hasta abajo. Ya te imaginarás, parecían sombrillas volteadas. Y lo peor es que los muchachos tenían prohibido bucear. Pues nadie puede sumergirse, así que los chavos todos secos de la cabeza y mojados de todo lo demás. Y por ahí alguien se le ocurrió sumergirse y lo pusieron. Religiosidad. Legalismo. Ok. Perdón, por ahí ya me volví a equivocar. Creo que... Permítame tantito, por favor. Siempre... Yo no sé por qué... Voy a empezar a moverle de otro lado porque siempre me meto en problemas aquí. Entonces tenemos 5 tipos de levadura. Amén. Ahora, volvamos a regresar al tema. Y no es que me haya salido del tema, tenía que explicar eso. Voy a brincarme esta parte. Y yo creo que esta también, no se crea. Pedro está custodiado, está preso. Lo tienen amarrado con cadenas. ¿Sí? Más o menos, imaginándome yo, en esta posición.
así, en el calabozo, agarrado de los dos brazos de cadena, con cadenas. Es una posición de crucificado. Amén. Permítame. Sí, todavía puedo solo. Ahora, Hechos 12:4 dice, tomándolo preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo vigilaran. Y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. ¿Sí? Es decir, habían 2 soldados, cada uno todavía con las cadenas en las manos agarrando a Pedro. Afuera de la puerta habían otros 2. En la siguiente puerta habían 4 y en las siguientes 2 puertas 4 en cada una de ellas. Es decir, habían 16 soldados ahí. Ahora, no te puedo explicar porque imagínate explicarte qué representa cada uno de los soldados, son 16 cosas. En una oportunidad lo haremos. Pero si no me voy a llevar 5 domingos más o menos, así que me lo voy a brincar. Nada más te voy a dar en general lo siguiente. 2 de los guardias estaban atando las manos de Pedro. Es decir, no te dejan avanzar en la obra de Dios, te atan. Eso habla de incapacidad, falta de recursos, apatía, desánimo. Por eso es que cuando hay problemas, no sabes qué hacer. Y dices, es que me siento hasta como con las manos atadas. No sé cómo sacar adelante este problema. ¿Te has sentido alguna vez así? No solamente manda levadura. Aparte de levadura, envía guardias. ¿Y quiénes tú crees que son los guardias? Demonios. Demonios que te puedan mantener atado. ¿Sí? Y lo primero que van a intentar es amarrarte las manos. Que no puedas hacer nada. ¿Sí? Que en medio de cualquier situación digas... Y te angusties, la levadura de Herodes. Y digas, pastor, ¿qué hago? No hay qué hacer, no sé, no hallo nada. Estoy como atado de manos. Y literalmente en lo espiritual es verdad. En esa condición te encuentras. Pero no solamente te pone a 2 ahí, te pone dos más tras la primera puerta. Porque cuando hay un problema en la casa, después lo que va a traer Satanás es división a la familia. Va a tratar de poner al esposo contra la esposa. Cuando hay problema económico y dices, es que no hay yo cómo hacerle. Oye, y el señor de la renta tiene varios días viniendo a cobrarla. ¿Qué le digo? Ya no sé ni qué decirle. Y el otro, pues síguele diciendo algo. Pero es que ya me cansé de mentirle. Pues ayúdame. Y empieza la división. No solamente va a mandar levadura, te tiene atado con el problema. Aparte, va a tratar de dividir a la familia. Tienes un problema familiar, va a poner a los padres contra los hijos, al esposo contra la esposa. En el trabajo, tratará de poner al empleado contra su supervisor o contra el jefe. En la iglesia, tratará de ponerte contra tu líder o contra el pastor. Y no puedes hacer nada porque dejaste entrar levadura. Después de cada una de las siguientes, puse ahí 2 puertas, pero son 3 puertas. 4, sí, son 3 puertas. Sí, de cada una de las siguientes 3 puertas. Esto simboliza puertas cerradas, porque donde tú digas, ¿sabes qué? ¿Y si vamos a ver con fulanito? A ver si él nos echa la mano, o vamos a ver al pastor a ver si nos da un consejo. Y llegas y el pastor te da un consejo y dices, es que siento que no me ayuda eso. Porque tienes puertas cerradas. Simboliza oportunidades perdidas, dificultades, oposición. O te sonó un buen consejo y dices, así le voy a hacer, y fuiste, lo pusiste en práctica y no sirvió de mucho. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? ¿A alguien le ha ocurrido algo similar alguna vez? Y parece que no hay cómo salir. ¿Te fijas todo lo que afectó dejar entrar levadura a tu corazón? Pero dice la palabra de Dios que cuando apresaron a Pedro era la fiesta de los panes sin levadura. Es decir, que los cristianos en ese tiempo, ¿cómo estaban? Sin levadura. Así que legalmente Satanás no podía mantener preso a Pedro. Le pasó exactamente igual que lo que le pasó con Jesús. ¿Cuántos pecados cometió Jesús? Pero Satanás lo vio cargado de pecados y dijo al infierno. Y cuando llegó, agarró, le quitó un pecado y dice, te condenamos por el pecado ¿el pecado de Julio? ¿Qué haces tú con el pecado de Julio?
Bueno, pero te condenamos por el pecado de alma. ¿Qué haces tú con el pecado de alma? Y empezaron, y este es el de fulano, el de sutano, el de mengano, y el de Jesús de Nazaret no lo encontraron. Legalmente Satanás no podía mantener a Jesús en el infierno. 3 días después resucitó. No lo podía detener. Pero a Pedro le está pasando lo mismo. Pedro tiene una posición ahí de crucificado. Fíjate lo que dice la palabra. Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Voy a quedarme aquí con el 5. ¿Sí? Dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Cómo hacía o qué hacía la iglesia mientras Pedro estaba preso? Oraba. Estaba orando. El pero de Dios. Tú siempre tienes un pero para que las cosas no funcionen. Oye, si le iniciamos el negocio, pero ¿y si nos va mal? Siempre negativos tus peros. Dios también tiene peros, pero los peros de Dios siempre son positivos. Siempre. Pedro estaba preso y dice Dios, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. El pero de Dios siempre es positivo, apréndetelo. Cuando te digan, oye, ¿y por qué no inicias el negocio? Dile, ¿y si me va bien? Pues qué bueno, qué diferencia, ¿verdad? Oye, pues estaban enojados con tu esposo, pues acércate y ya dile que ahí muere. Pero, ¿y si me abraza y me da un beso? ¿De qué diferencia? ¿Sí? ¿Te fijas? Los peros del hombre son diferentes a los peros de Dios. ¿Sí? Pues ve y plantéale al jefe y dile que tú quieres que te den ese nuevo puesto. Pero ¿y si me lo dan y hasta me ascienden y me dan más sueldo, qué? Pues no lo gastamos, te va a decir tu mujer. Lo que hemos hecho con lo que ganas anteriormente. Ya ves que yo te ayudo muy bien. Pues ayuda idónea. ¿Cuántas hermanas dicen amén? Gloria a Dios todavía. Hermano, el pero de Dios puede parecer un problema como una cárcel, pero podemos orar. Puede estar la familia aprisionada, pero la oración está libre. Puede encontrarse las finanzas tras las rejas, pero la oración tiene alas. Puede ser lo que sea, pero está el recurso de la oración. Amén. Eso es lo que necesitas en medio de tu situación. Pero, ¿y si oramos? Qué diferente sería si tú tuvieras otra perspectiva de la oración. Que cuando dijeras, ¿sabes qué? La luz llegó el doble de lo que pensábamos. Y que alguien diga, pero ¿y si oramos? No, pues si oramos entonces la vamos a pagar hasta más fácil que los otros meses. Pues entonces oremos. Amén. ¿Te fijas la diferencia cuando no hay levadura? Porque estamos en la fiesta de los panes sin levadura. Y Pedro no tenía levadura. Y cuando no hay levadura es fácil decir, pero, ¿y si nos va mejor? Amén. Ahora, ¿qué hacía la iglesia? Fíjate bien. Si la iglesia hubiera tenido levadura, hubieran reaccionado así. La iglesia oraba, no estaba criticando a Pedro. Ahí bien merecido lo tiene, porque ya se estaba creyendo más que todos, ¿eh? De repente ya casi quería que lo pusieran de papa. Digo, por ahí dicen unos que sí lo pusieron, pero no es verdad. Nunca lo pusieron. Sí, por eso, pero la iglesia no tenía levadura, así que ¿qué hizo? En lugar de criticarlo, oró por él. Cuando no tienes levadura y te enteras que a un hermano tiene algún problema, en vez de decir, qué bueno porque me caía gordo, empiezas a decir, no, pues vamos a orar para que salga adelante en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, tampoco estaban definiendo si estaba en esa condición por su culpa. Bien merecido lo tiene. Sí, porque ¿para qué se puso a predicar ahí en pleno cerca del palacio municipal? Por eso lo agarraron. No estaban dormidos olvidándolo, ni se lamentaban, ni tenían temor, ni se escondían. No dijeron, vamos a orar pero allá al sótano y bajita la voz. No habían dejado que la levadura de Herodes entrara. La iglesia oraba incesantemente. Roma podía impedir el acceso a Pedro, pero no le podía impedir el acceso a Dios. Amén. Es que no hay respuesta. Yo no puedo ir, hay puertas cerradas. Pero gloria a Dios que Dios puede atravesar esas puertas. Por eso vamos a orar. ¿Cuántos dicen amén? Toma nota, hermano, van a venir el martes a las 7. Amén, en el nombre de Jesús.
Hermano, la expresión que dice hacía sin cesar oración, literalmente dice es hacía ferviente oración. No agarraron y dijeron, Señor, pues ahí te lo encargamos, en el nombre de Jesús, amén. No, ferviente, Señor, declaramos libertad, las puertas se abren, las cadenas se rompen. Y alguien pudo haber dicho, todo eso va a ser Dios. Pues sí, fíjate lo que pasó. Cuando Herodes lo iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado lo despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Pedro estaba dormido. Llegó el ángel de Dios, ahí entre cantos, ¿sí? Como el Mesías. Bueno, hay un canto que se llama el Mesías, para los que no sabían, con aleluya, aleluya, aleluya. Y ahí el ángel diciendo, para Pedro lo viera. Pedro, el ángel, Pedro, la Biblia dice que lo tocó. En griego no dice lo tocó, dice lo golpeó, de tan dormido que estaba. Párate. Sí, lo golpeó. Pedro estaba dormido. ¿Por qué estaba tan profundamente dormido? Lo van a matar al día siguiente y este cuate está dormido. ¿Sabes por qué? Porque el Señor le había dicho que moriría de viejo. Le dijo una vez, cuando eras joven, te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras. Entonces Pedro dijo, o sea que voy a ser viejo, ¿sí? Pues ahorita tengo como 40 años, ahorita no me puedo morir, así que yo me voy a dormir. ¿Cómo estarme desvelando ahí? Jesús dijo, Pedro sabía que en la palabra de Jesús, bajo su palabra se camina sobre el agua. Y que se tienen pescas grandiosas, pescas milagrosas. ¿Te acuerdas? El Señor le dijo, echa la red. Y él dijo, Señor, toda la noche pescamos, mas en tu palabra echaré la red. Y te acuerdas, gran cantidad de pescados que tomó. Y después también, cuando Jesús venía caminando sobre el agua, él le dijo, Señor, manda una palabra que diga que yo puedo ir a ti. El Señor le dijo, ven. Entonces él se bajó y también empezó a caminar. Él sabía que la palabra de Jesús se cumple porque se cumple. Así que si voy a ser viejo, pues ¿para qué me desvelo? Mañana hay tanto que hacer. Y se quedó dormido. Por eso el Salmo 3, hermano, David creía de la misma manera. El Salmo 3 lo escribió David cuando Absalón, su propio hijo, lo quería matar. Y fíjate cómo dice el Salmo 3. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios, ni quien te salve. Así te va a ir, como cuando te han dicho así. Digo, si es que te han dicho. A mí sí me llegaron a decir eso. Gracias a Dios tampoco nunca pasó nada. Y dice, todo eso me dijeron. Pero en el verso 3 dice, o cuando un problema te dice, de este problema no sales. Aquí te vas a quedar, te voy a ahogar, te voy a destruir. Y tú estás... Pero David no estaba así. Verso 3, él dijo, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Selah. Selah es un silencio, porque esto que estoy leyendo es un canto. Y todo canto debe llevar silencios. Los que saben de música saben esto. Esta palabra Selah indicaba que después de ahí seguía un silencio en el Salmo. Por eso cada vez que te lo encuentres es eso. Verso 5. Y fíjate, muchos se multiplicaron sus adversarios. Lo amenazaron y le dijeron. Y en el verso 5 dice, pero a pesar de lo que dijeron, yo me acosté y dormí. Y desperté porque Jehová me sustentaba. Y ya cuando desperté, había la respuesta para todo lo que yo tenía antes de dormirme, para todos los problemas. El Señor me sustentaba. Tenía una deuda bien pesada para el siguiente día, pero yo me acosté y dormí. Y al otro día desperté porque sonó el teléfono. Alguien me dijo, oye, fíjate que el Señor me dijo que necesitabas este dinero. ¿A dónde te lo llevo? El Señor te sustenta. A eso se refiere.
¿Sí? Tenías un problema familiar, te enojaste con tu mujer, con tu esposo, te dormiste, porque el Señor espérame, también quiero aclarar, no siempre, el Señor no se va a cargar de todo, ¿sí? Solo en aquellos problemas donde tú no puedes hacer nada. Pero ya lo intentaste, ya luchaste, y no pudiste arreglar nada. Al día siguiente van a estar tocando la puerta diciéndote, oye, perdóname tú también, ¿no? Ya la regué, no quiero estar así enojado contigo. Ya se arregló el problema. ¿Te fijas lo que es confiar en Dios? Lo que es vivir sin levadura. Te puedes acostar, dormir y te despiertan con la respuesta de tu necesidad. Yo diría gloria a Dios. ¿Usted no? Se perdió una muy buena oportunidad para darle gloria a Dios, hermano. ¿Sí? Los que dijimos gloria a Dios, a nosotros sí nos pasa. Por eso dice, imagínate, tenías 20 problemas antes de acostarte. Te despertaron para darle respuesta a los 20 problemas. Por eso en el verso 6 dice, no temeré a 10 millares de gente que pusiera en sitio contra mí. Porque si 10 millares están, mañana me sustentarán con 10 millares de respuestas. Levántate, oh Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. No se metan conmigo. Los dientes de los perversos quebrantaste. ¡Pum! Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo, sea tu bendición. Será un silencio. Ahora medita en eso. Amén. Eso es lo que está viviendo Pedro, por eso está dormido. Por eso hasta te tuvo que llegar y darle un guarachazo. Sí, ahí el ángel para despertarlo. Sí, lo golpeó. Dice que Pedro estaba entre dos soldados, como Jesús entre dos ladrones, y también fue herido en el costado. Pedro estaba como durmiendo en su crucifixión. No se puede encarcelar a un crucificado, hermano. Los hombres sufren porque están demasiado vivos para la carne. Muere a tu carne. Hermano, considérate crucificado. No estás vivo para la carne. No intentes crucificarte a ti mismo. Muchos tratan de crucificar su propia carne. No se puede, porque podrás clavar tus pies, podrás clavar una mano, pero ¿y esta mano? ¿Quién la clava? No se puede ser crucificado en tus propias fuerzas. El Señor es el que tiene que venir y dile, Señor, crucifícame. Que mi carne, Señor, esté crucificada, muerta, en el nombre de Jesús. Lo que sí puedes hacer es considerarte crucificado. Ahora, fíjate bien lo que dice la palabra. Dice también que un ángel se presentó en la cárcel y luz resplandeció. Recordemos que no había energía eléctrica en ese tiempo, o sea, todo estaba a oscuras. ¿Sí? Vino un ángel y vino luz. Hermano, aunque estés en la cárcel de tus problemas, donde hay ángeles de Dios, ahí es el cielo, ahí ya no es una cárcel. Cualquiera que sea tu situación, con la vida sobrenatural del reino, no estás en una cárcel, estás en el cielo. Amén. ¿Tienes problemas? No tienes problemas. Hay ángeles ahí listos para resolver. Estás en el cielo. Porque tú y yo, ¿dónde vives? No me des la dirección de tu casa. Tú y yo vivimos en el reino de Dios. Amén. Ahí hay ángeles listos para traer respuesta. Salmo 97:11 también dice, luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. ¿Cuántos sabían que la luz se podía sembrar? ¿Sí? No vayas a llegar y a echar el medidor en una maceta, ¿no? Digo, entonces, ¿cómo se siembra la luz? Cada vez que actúas con justicia, estás sembrando luz para el día oscuro. Cada vez que actúas justo, ¿sí? Entraste en sociedad con alguien y dijeron que iban a ir a michas en la ganancia. Pero a la hora de la ganancia él esperaba 500 pesos y vinieron 10,000 pesos de ganancia. Y tú dices, no, pues le voy a dar 1,000. Al cabo él nomás esperaba 500. Si sigues sembrando injusticia, lo que estás sembrando es oscuridad, tinieblas. Y cuando venga el día oscuro, el día malo, en vez de tener luz tendrás ¿qué? Tinieblas. Pero para los que siempre hacen cosas justas, cuando vienen los días oscuros, para ellos son como días iluminados. Cada vez que actúas con justicia, estás sembrando luz para el día oscuro. Por eso algunos parecen no tener nieblas nunca. Tienen demasiada luz sembrada. Apenas llegó un problemita y pum, se resolvió. Apenas les amenazaron con algo y pum, ya agarraron a los que amenazaron.
Es demasiada luz sembrada. Amén. ¿Cuántos quieren luz en su vida siempre? Siembra justicia, haz lo justo. Amén. Ahora, ya mero, hermano, ya voy a terminar, me falta media hora. Los muertos, hermano, no pecan, no pueden ser leudados, no pueden tener levadura. Por eso Gálatas 2:20 dice que con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Crucificado. Cada vez que mi carne tiene un deseo diferente a lo que la palabra de Dios permite, y digo diferente, hermano, porque para un soltero desear íntimamente a una mujer, pues eso sí es pecado. Pero para mí desear a mi mujer, eso no es pecado. Por eso hablo acerca de cuando mi carne tiene un deseo contrario a la palabra de Dios, hermano, me recuerdo que yo estoy crucificado. No me puedo bajar de la cruz para pecar. Cada vez que hay una oportunidad de pecar, de algo que mi carne quiere, me acuerdo a mí mismo, estoy clavado en la cruz. No me puedo bajar de ahí para hacer algo malo. Así que ahí estoy crucificado. ¿Sí? Dice estoy, no dice estaré, ¿te fijas? No dice estaré porque la cruz no es una meta, sino un medio. No es algo que debemos alcanzar, sino algo pasado en lo que basamos nuestro presente. Amén. Ahora, se presentó el ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado lo despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Si no hubiera levadura en tu vida, lo mismo pasaría ahora que estás atado por diferentes problemas, situaciones, adversidades. El ángel del Señor se hubiera aparecido y te diría, levántate pronto, pero hay mucha levadura. Tú decides cuál es la que hay en tu corazón. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Él lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Pedro salió tras el ángel sin saber si lo que el ángel hacía era realidad. Más bien pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salieron y pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Ahora déjame explicártelo. Lo primero que le dice el ángel es, levántate pronto. Dios va a traerte libertad de las cadenas que te ataban en ese problema, pero el que tiene que buscar la salida eres tú. Le dice, órale, párate. ¿Sí? No le dijo el ángel, dame la mano para ayudarte. Le dijo, no, levántese usted solo, ándele, vámonos. Ya le quité las cadenas. Es decir, alguien te va a hablar, te va a decir, oye, el Señor ha hecho sentir en mi corazón que tienes la necesidad de esto y me dijo que te diera este dinero a ti. Y nada más falta que digas, ¿no me lo puedes traer? Levántate y ve por él. ¿Sí? Por ahí alguien te va a conseguir un buen trabajo, pero ve tú y preséntate. Oiga, ¿qué me va a traer los datos de con quién me voy a entrevistar? Oye, ve tú. Amén. Levántate tú. Dios suelta las cadenas, pero es el hombre quien debe levantarse. No te quedes a admirar tus cadenas. Muchos libres se quedan postrados en cárceles con puertas abiertas. Luego le dijo, cíñete. Recuerda que usaban túnicas. Hermano, me voy a tardar de 10 a 15 minutos. ¿No hay problema? Muchas gracias, hermano. Ya queda, es decir, ya estamos adentro. Ok, cíñete. Hermano, cíñete era porque usaban túnicas. Para poder hacer algo necesitaban amarrarse la túnica. Si no les estorbaba, podían hasta caerse con la túnica. Por eso Jesús, la Biblia dice que Jesús, estando en la última cena, se levantó, se ciñó una toalla. ¿Para qué? Para que no le estorbara la túnica, y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Y le dijo, cíñete. ¿Sí? Era una manera, obviamente a la hora de ir a dormir, pues se quitaban la tela con que se ceñían. Y ahora Pedro está así y le dice, cíñete para que no tengas estorbos. La ropa se recogía para entrar en batalla y para marchar. Representa quitar estorbos. Hermano, ¿qué es lo que a ti te estorba en tu caminar cristiano? ¿Quieres salir pronto del problema? Tienes que quitar estorbos. Fíjate bien lo que dice Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
¿sí? Despojémonos de todo peso y del pecado, de dos cosas, de peso y de pecado. ¿Te fijas? ¿Qué son los estorbos o los pesos que la Biblia dice? Déjame mostrártelos. Son dos clases de cosas que estorban. Una solo son pesos. Son los afanes, las diversiones, los problemas. Pastor, que en esta iglesia no nos dejan tener novio a las que tenemos 15 años o a los que tenemos 15 años, es verdad. ¿Por qué, pastor? Porque un novio solo te estorba. A esta edad solo te estorba. Obviamente si tus papás te dejan, yo no digo nada. Y lo han visto. Yo siempre he sugerido que no es buena idea que tengan novio a esa edad. Las confianzas crecen rápidamente. Y un noviazgo de 2, 3 años, mi hermano, es casi imposible que la fornicación no se presente. Si dentro de un año piensas casarte, pues entonces ten tu novio, no hay problema. Pero si no te piensas casar en un año, ¿para qué quieres novio? Siempre les he preguntado eso. ¿Qué quieren hacer con su novio o novia que con su amigo o amiga no puedan hacer? Y siempre se quedan, no hayan que decirme. No, pues es que necesitamos, las mujeres idealizando todo. Necesitamos a alguien con quien platicar y contarle nuestras cosas. ¿Y no se lo puedes contar a tu amigo o qué? Sí, pero más íntimamente, pues que sea un amigo más íntimo, porque sea tu amigo, no tu novio. Le digo, pregúntale a él y verás que él no quiere platicar. Y un día, delante de Dios, los tenía los jóvenes de iglesia, delante de Dios, ¿quién quiere una novia solo para platicar? Ni uno levantó la mano, y eran cristianos. Ahí nada más te lo estoy diciendo, para que veas. Bueno, pero vamos a dejarlo. Entonces, ¿es pecado entonces tener novio a esta edad? No, no es pecado, pero es un estorbo. Pastor, ¿es pecado si yo hago esto? No, a lo mejor no es pecado, pero te estorba. Y la Biblia dice que te quites todo estorbo, todo peso y también los pecados. ¿Sí? Ceñirse es despojarse de las dos cosas, de estorbos y de pecados. ¿Ves por qué aunque Dios te libera? Apenas alguien te dijo, ¿sabes qué? Aquí está la solución. Y sucede que de repente el problema, en vez de solucionarse, se hizo más grave. ¿Sabes por qué se hizo más grave? Porque hay muchos estorbos y pecados que te asedian. Después le dijo, átate las sandalias. Yo les recordaba hace unas semanas cómo en el Antiguo Testamento, cuando tú hacías un negocio con una persona, no firmabas un convenio. ¿Sabes cómo se firmaba, o más bien, cómo se acostumbraba a hacer un convenio entre personas? No era un papel. Cuando él decía, te vendo esas tierras, y él decía, ¿en cuánto quieres por ellas? Tanto. Perfecto, dame tu sandalia. Y agarraba y se quitaba la sandalia y se la daba al otro. De tal manera que cuando venían no enseñaban escrituras, decía, me las vendió, aquí está su chancla, mira. ¿Sí? Por cierto, pisaba chueco, para que veas que sí era de él. ¿Sí? Ahí está. Era entregar el territorio. Lo que le está diciendo es, deja de caminar en los terrenos del diablo. Sí, porque a fin de cuentas, ¿dónde estaba? Pues en terrenos del enemigo. Y ponte las sandalias para ahora andar en los terrenos de Dios. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando Moisés se acerca a la zarza ardiendo y el Señor le dice, ey, quítate las sandalias, esas sandalias han andado en el mundo, hazte para acá y acá te voy a dar otras? Eso es lo que Dios dice, es lo que hizo el padre con el hijo pródigo. Dijo, pronto, tráiganle un vestido, pónganle anillo y calzado en sus pies, que aprenda a caminar ahora en los caminos de Dios. Amén. Por eso le dice, ponte las sandalias, ya estuviste mucho rato acá entre las cosas del enemigo. No se te olvide cómo debes andar en la vida. Siguiente. ¿Sí? Ese también, quiero regresarme. No va a faltar a alguien que te va a tratar de sacar de tu problema rápido. Mira, si puedes llevarnos un paquetito a Tijuana, nosotros te resolvemos ese problema legal. Híjole, ¿y qué es muy peligroso? Pues ya sabes cómo están las cosas. Y te cubrimos todas las deudas que traes. Por eso él dice, no permitas cosas malas, átate las sandalias, solo en los caminos de Dios. Amén. Tienes una necesidad muy grande y por ahí alguien te dice, ¿qué? Pásame una factura de tu jefe acá, bajita la mano, mira, yo me pongo bien contigo. Átate las sandalias, hermano. Amén.
no ande descalzo. Cuando alguien te proponga algo, dígale, hermano, átese las sandalias, no ande descalzo. Anda en los caminos de Dios. Y luego le dice, envuélvete en tu manto. Hermano, esto representa cobertura. ¿Tienes cobertura? Cobertura es alguien a quien le rendimos cuentas espiritualmente hablando. ¿Sí? Es alguien con quien podemos ir y decirle, pastor, no sé qué me pasa. Mire, la verdad, tengo tiempo que no oro y no leo la Biblia. No puedo. Es que estás reconociendo cobertura. Hay mucha gente que no reconoce cobertura, no tiene a quien rendirle cuentas. No hay plena libertad si no está sujeto a alguien. Esposas que no se quieren sujetar a sus esposos. Mientras no estés bajo cobertura, Dios tampoco puede ayudarte. Lo contrario, hermano, a la sujeción, a la libertad es anarquía. ¿Quieres ser verdaderamente libre? Necesitas manto. Sujétate a tu líder, sujétate al pastor. Y no lo digo porque me beneficie a mí, hermano. Lo digo porque hay bendición para ti. De verdad. Amén. Ahora, luego el Señor le dijo, sígueme. Hermano, a veces tú dices, Señor, ¿me estás pidiendo que te siga? Por ahí hubo algunas situaciones de algunos hermanos que después de una consejería les dije, hermano, te vas a hacer cargo de este ministerio. Y me dijo, pastor, a mí, si le acabo de confesar lo que ha pasado en mi vida, no importa. El Señor dice que le sigas, el Señor te está llamando, síguelo. ¿Por qué? Porque mientras andas en el camino de Dios, se completa tu liberación. Muchos condicionan el ser seguidores si reciben libertad, es decir, si reciben milagros y respuestas a sus necesidades. Pero así no funciona el reino. Primero sigues al Señor y en el camino eres liberado. Por no decir que te darás cuenta que tú ya habías sido liberado. Cada vez que alguien te propone algo sucio, algo turbio, y tú dices, no, yo sé que al Señor eso no le agrada, y empiezas a seguir los caminos de Dios, en el camino te vas a dar cuenta que el Señor te libera totalmente. ¿A dónde fue Pedro una vez libre, hermano? Pues a la iglesia. Sale de ahí, de la cárcel, y entonces se va a la casa de Juan. Bueno, déjame leerte lo que dice Hechos 12, verso 12. Al darse cuenta Pedro de esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Este Marcos es el que escribió el Evangelio de San Marcos, sobrino de de Bernabé. Sí, no, ya estaba algo viejito el sobrino de Noé. Pero este es el sobrino de Bernabé. Este Marcos es el que escribió el Evangelio de San Marcos. Sí, a la casa de él llegaron. Bueno, a la casa de su mamá. Y muchos estaban ahí reunidos orando. ¿Cuántos había ahí? Muchos. Vente el martes para que veas que todavía no le llegamos. Si esto lo estuvieran hablando de rema, dirían, y había unos cuantos ahí orando. Y luego preguntan, ¿por qué nosotros no somos liberados, pastor? Hermano, necesitamos gente orando. Amén. Gente que ore. Los martes es la reunión más chiquita de la semana. Es más, yo creo que habrá células que le ganan a la reunión de oración. Hermano, es necesario para usted que venga a orar. Yo vengo a orar. A mí me beneficia. Amén. Verso 13. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a atender una muchacha llamada Rode. Esta me suena así como de mucha confianza. La cual, al reconocer la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. Agarró y vio que era Pedro y dijo, ¡oh, Pedro! Y corre para adentro y dice, Pedro, oye, esta sonza, ábreme, me escapé de la cárcel. Sí, pues probablemente ya se habían oído las sirenas por toda la ciudad, los perros ladrando cerca, Pedro tocando y aquella corre para adentro. Y fíjate, corrió para adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y luego los otros, ¿cómo se ve que ellos no eran los presos? Ellos dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, ha de ser su ángel. Y Pedro afuera todavía, siquiera métanme para discutir adentro, ¿qué es? Pero Pedro persistía en llamar, pues cómo no, los perros más cerca cada vez, imagínate. Y cuando abrieron y lo vieron, se quedaron atónitos. Pedro, ¿estás libre? Pues ¿por qué estaban orando? Ah, no, pues sí, por tu libertad. Y entonces, ¿por qué les asombra? Así somos los cristianos, oramos por cosas y yo cuando llega la respuesta, ¡ah! El Señor respondió, pues si para eso oraste. ¿Cuál es ¿Qué cree, hermano? Luego a veces oramos por alguien y después llega y dice, ¿qué cree, hermano? El Señor respondió, pues si para eso oramos, para que respondiera. ¿Cuál es el asombro? Pues es normal, ¿sí? Así que más bien cuando llegue ella, dígame, hermano,
Nada más para esa información, como siempre el Señor respondió. No se crea, puede alegrarse y decírmelo con... De veras, uno se siente muy alegre, pero dice, verso 17, pero él, haciéndoles con la mano señal de que callaran, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Luego salió y se fue a otro lugar. Pues sí, ahí era donde primero lo iban a ir a buscar. ¿Sí? Ahora, somos libres, hermano, para ir a la iglesia. Dios te sacó de un problema, pues vente a la iglesia. Vienes y pides oración y no te volvemos a ver hasta que te encuentras con otro problema. Tienes que venir a la iglesia. Tienes que venir a la iglesia. Ahora, fíjate bien. Con eso voy a terminar, hermano. Cuando vienes a la iglesia participas del pan sin levadura. Cuando participamos de la Santa Cena, ¿qué representa el pan? El cuerpo de Cristo. Y la iglesia junta, ¿qué es? El cuerpo de Cristo. El pan es un panecito sin levadura. De hecho, la bolsita con lo que compramos dice ahí, pan sin levadura. ¿La iglesia qué es? Pan sin levadura. Cada vez que vienes a la iglesia, está siendo quitada de ti levadura. Cada vez que vienes a la iglesia, Dios te limpia de cualquiera de los 5 tipos de levadura. Y la próxima vez que venga otro problema, hermano, Dios mandará a su ángel y te liberará, como lo hizo con Pedro. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie, hermano. Hermanos de la alabanza, me apoyan, por favor. Gracias. Gracias, hermanos, por los 10 minutos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo no sé si en tu corazón has permitido que entre levadura. Tal vez has permitido la levadura de Herodes, el miedo. Constantemente vives en miedo, que el dinero no te va a alcanzar y te da miedo, te preocupas, te angustias. Todo eso es miedo. Todo eso es miedo. Tal vez tu corazón se ha llenado de la levadura de los fariseos. En la iglesia eres uno, pero en el trabajo, en tu casa, con los vecinos eres otro. Tal vez tienes levadura de los saduceos. Te es difícil creer que a través de la oración haya respuesta a todas tus necesidades. Tal vez has estado involucrado en levadura de Corinto, pecados sexuales. O tal vez la levadura de Galacia, donde las cosas son más importantes que las personas. Donde las reglas del templo son más importantes que las almas de las personas. Yo no sé qué tipo de levadura sea la que te haya, la que haya invadido tu corazón. Pero sea cual sea, no te permite ser liberado en medio de los problemas. Pedro pudo permanecer libre porque era la fiesta de los panes sin levadura. Cristianos que no permitieron que su corazón se llenara de levadura. Satanás no te puede mantener preso en esa situación, en ese problema, en esa enfermedad. Es ilegal que te tenga ahí, y Dios mandará a su ángel para liberarte. Y si pones más atención que Pedro, a ti no tendrán que golpearte en un costado. Y Él te sacará adelante siempre. Eres una persona que continuamente tiene el mismo tipo de problemas, siempre problemas económicos. Hay levadura en tu corazón. Siempre problemas familiares, hay levadura en tu corazón. Siempre enfermedades, hay levadura en tu corazón. Necesitas limpiarte de esa levadura. En el nombre de Jesús, habla con Dios, dile: Señor, perdóname. Hoy me arrepiento de toda levadura que había sido puesta en mi corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, hoy vine a participar del pan sin levadura que es tu iglesia. Y Padre, en el nombre de Jesús, declaro, Señor, que no habrá nada que me separe de tu iglesia. Y que al permanecer en ella, con ayuda de tu Espíritu Santo, me voy convirtiendo en nueva masa.
una masa que formará un pan sin levadura. En el nombre de corazón, de Jesús, de todo corazón, arrepiéntete. Y cuando digo arrepiéntete, no es solamente háblalo con tu boca. Siempre les he dicho, arrepentimiento después de mentir no es nada más decir, Señor, perdóname, mentí. Arrepentimiento cuando mientes es ir y deshacer la mentira, ahora contar la verdad. Te arrepientes de que robaste, tienes que ir y regresar lo que te robaste. Eso es arrepentimiento. Te arrepientes de algo, alguna de esta levadura, hermano, tienes que buscar la manera de no volver a caer en ella, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Habla con Dios. Te amamos, Señor. Dile, Rey. Quiero entregarte mis sueños. Dile al Rey de todo tu corazón, desde adentro. Saca tu interior. Desborda tu corazón ante el Rey. Hoy puedes quedar libre. Solo cíñete. En el nombre de Jesús. Quita todo estorbo. En el nombre de Jesús. Enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. Todo tu corazón al Señor. Que tu presencia me inunde. Haz de mí un hombre nuevo. Cámbiame, renúvame. El Señor está haciendo obra en tu corazón hoy. Él te libera hoy si te has arrepentido de todo tu corazón. No hay juicio, no hay condenación. Hay una mano extendida que te dice, quiero ayudarte. Entrégame tu corazón. Déjame limpiarlo de toda levadura. Hoy no hay juicio. Hoy no hay juicio. Este es día de arrepentimiento. Así que dile, Señor, tómalo con todo mi corazón. Limpia mi corazón de toda levadura. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y si has limpiado tu corazón, entonces adora al Rey con este canto. Ahora dile al Rey así. Tu voluntad hace en ellos. Ahora dile, Señor, de acá adentro, mi corazón te lo entrego. Enamórame de ti. Quiero aprender
Señor. Dale gracias al Rey. Mira cómo las cadenas se rompen, deudas caen en el nombre de Jesús. Mira cómo enfermedades se van, cómo problemas familiares se rompen. Mira cómo el Señor te saca adelante. Ahora cuida tu corazón de toda levadura. Amén. Vamos a ofrendar y vamos a diezmar también en esta noche. Toma asiento. Padre, ponemos la ofrenda y los diezmos delante de ti. Señor, mis hermanos, Señor, de los recursos que ellos obtienen, que tú les das, Padre, apartan lo que es tuyo y ofrendan de lo que hay en su corazón y sostienen tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, bendíceles, multiplica sus recursos, Padre, que puedan multiplicarse para cada necesidad en su familia. En el nombre de Jesús, haz más grandes sus negocios. Padre, dales mejores cargos. Señor, gracias porque les das mejores sueldos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.